Queridas, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de Psicología Forense y Juicios Orales, un texto del maestro Francisco Matamoros Pérez. Tal vez escuchen algún ruidito. Mi pequeño me está acompañando, mi pequeño perro, por supuesto. A ver si se deja cargar. Ven acá, chiquitín. Ven acá, ven acá. Ven, ven, ven. Ven acá. No, dice que no quiere, le da pena la cámara, pero bueno. Vamos a comenzar en este video con la historia de la psicología forense en México. La razón por la cual estamos estudiando este texto en este canal dedicado exclusivamente al psicoanálisis son varias razones realmente. En primer lugar, la relación del psicoanálisis con la ciencia. Ajá, no me voy a meter mucho en esto, en esta descripción. Les voy a dejar en la descripción el texto de ley en cuanto a justamente investigación forense y psicoanálisis, el texto escrito por Sigmund Freud, Indagatoria forense y psicoanálisis, ¿vale? Un texto, no me acuerdo de qué año, aproximadamente 1910, pero un texto ya citado por el doctor, el maestro Francisco Matamoros. Ajá. Ahorita vamos a continuar a partir de la página 28 y yo creo que vamos a leer unas 8 páginas más o menos de la historia de la psicología forense en México para nosotros dejar el resto del capítulo para el siguiente video y acabar este capítulo. Esta parte del capítulo primero son más o menos como 16 páginas, 17 las que tenemos por delante. Ajá. Es verdad, todavía no he abierto alguna ventana de mi navegador para hacer alguna consulta en caso de ser necesario. Ahorita como estamos en un texto no tanto ligado a la historia del psicoanálisis, sino a la historia de la ciencia psicológica en el mundo en cuanto a sus aplicaciones, ¿vale? Que es también donde podemos ubicar, digamos, un segundo referente, un segundo valor de este gran texto en cuanto a la definición de los límites del conocimiento científico. Ujú. Ahorita voy a comenzar. Página 28, nos dice el doctor Francisco Matamoros. Acerca de los antecedentes de la psicología jurídica y forense en México, se tienen algunos escritos que nos hablan de la influencia de otras ciencias en el devenir histórico de la psicología en México. Ajá. Procesos del desarrollo histórico que tuvieron mucho que ver con lo que hoy es una realidad en la práctica forense en todos los estados que conforman el país. De acuerdo con Álvarez G. 2010, referente a la historia de la psicología mexicana, expone lo siguiente. Fascinante esto. Historia de la psicología en México. Ajá. Dice, al menos en sus orígenes, estuvo ligado a la historia de las ciencias en nuestro país, sobre todo al desarrollo de las disciplinas y especialidades como la filosofía, la pedagogía, la medicina, la psiquiatría, el derecho y la criminología. Además, la psicología en México está estrechamente vinculada con el establecimiento y desarrollo de las instituciones nacionales dedicadas a la educación, la salud y la justicia. Esto es importantísimo, queridas, queridos. Desde el principio de la historia en México de la psicología, eh, está ligada, digamos, de manera cultural, de manera social, no solo en la psicología clínica, que es, digamos, donde podemos ubicar su esencia de la psicología. Y lo digo no solo como psicoanalista, sino como psicólogo, como profesional de la psicología en México. Al menos cuando yo estudié psicología, cerca del 80% de los estudiantes nos encaminábamos o preferíamos el área clínica. Ajá. El resto se dividía entre área laboral o básicamente psicología organizacional, así también se le conoce, dedicada al trabajo en empresas, recursos humanos, psicología educativa en escuelas, psicología del deporte, estaba más o menos naciendo o en desarrollo cuando yo estudié en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, psicología experimental,
psicología, como psicofisiología más o menos, estas dos muy ligadas a la actividad médica y más bien como quirúrgica, como de laboratorio. Ahí no había mucho interés, al menos en mi generación. Ajá. Yo estudié en la Facultad de Psicología entre el 2002 y el 2006. Ujú. Pero regresando, educación, salud y justicia. En cuanto a la justicia, es ahí donde justamente recae el valor tanto de la entrevista psicológica, técnica de la entrevista, sin duda un pilar importante de la psicología forense. Saber distinguir cuando una persona miente, que tiene mucho que ver con la conformación de un orden, digamos, espacio-temporal. Ajá. Vamos a ahondar mucho al respecto en el desarrollo de este libro, ajá, de la lectura, el estudio de este libro. Pero justamente es ahí donde también aparece el psicoanálisis. Ajá. El psicoanálisis, desde que es planteado por el doctor Sigmund Freud en 1910, tal vez un poquito antes, en los textos prepsicoanalíticos ya aparece la palabra psicoanálisis, pero no es definido sino hasta la interpretación de los sueños. Ajá. Y esto es curioso, no tanto inclinado hacia lo que hoy podemos entender como la psicología clínica, la psicología inclinada hacia la búsqueda de la salud mental, la búsqueda de un bienestar, ajá, sino más bien inclinado hacia el descubrimiento, la investigación sobre los mecanismos psíquicos, ajá, las formas de goce, acercándome un poquito a Lacan. Pero ahorita voy a dejar mi comentario hasta ahí para regresar al texto. Y por supuesto, a partir de último comentario, la indagación, la conformación de un orden lógico, la identificación, digámoslo así, de las estructuras y de las podemos usar la palabra personalidades, acercarnos justamente a la determinación no solo de lo que se conoce en psicología como enfermedad mental o psicopatología, sino también identificar, digámoslo así, narrativas viciadas, narrativas tendenciosas, posibles mentiras o posible gente que busca acomodar las cosas, busca acomodar sus historias para siempre permanecer como víctima frente a todo. Ujú. Ahorita regresamos al texto para continuar la narrativa que nos está haciendo Álvarez en el 2010 sobre la historia de la psicología en México. Ajá. La construcción de las miradas científicas para estas y otras disciplinas por parte de una élite de intelectuales ocurrió durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, época en que un grupo de intelectuales conocidos como los científicos participaron de manera activa y compartieron una visión positivista, ahorita hablamos de eso, del hombre y la sociedad, lo cual influyó en el surgimiento de diferentes disciplinas científicas y proyectos institucionales. Aquí, hablando de positivismo científico, no es, bueno, mm, es imposible dejar de mencionar a Auguste Comte, dejar de mencionar justamente la creación de la sociología como, digámoslo así, a través del positivismo científico, buscar aterrizar la ciencia como una forma no solo de entender, sino de controlar, ajá, tanto a los sujetos como a las sociedades. Podemos decir que justamente a través de la figura histórica, la figura científica de Auguste Comte o Augusto Comte, como gusten pronunciarlo, entendemos, digámoslo así, la búsqueda de colocar la ciencia como el último eslabón sobre el ser humano. Y soy bastante enfático sobre el ser humano. Ajá. Esto en oposición a la religión. Ujú. Históricamente es, digamos, la contribución de Comte, pero hay que entenderlo también en su contexto histórico. No es que Comte estuviera equivocado, pero cuando ustedes ven, siendo niños, a un país, Comte era francés, inmediatamente después de la Revolución Francesa, básicamente crece viendo o conociendo las
consecuencias sociales de la Revolución Francesa, Comte dice, no, 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 en resumidas cuentas, la religión es para tontos y lo valioso de la vida es la ciencia, pero no le va tan bien, digamos, al tratar de imponer su perspectiva. Enfatizo, este comentario no es en contra de la religión, sino a favor, digámoslo así, de la determinación individual sobre el curso, digamos, de pensamiento que le va a dar orden no a la sociedad, sino al sujeto. Es decir, en otras palabras, cada individuo, y acercándome mucho al planteamiento freudiano, cada individuo es un sistema autodeterminado. Ajá. Por cuanto nosotros tanto construimos un mundo en base a las sensaciones de placer y dolor, satisfacción e insatisfacción, cómo abrazamos, digámoslo así, discursos que para nosotros tienen sentido, incluyendo religiones, incluyendo discursos políticos, etcétera. Ajá. Somos nosotros quienes les da vida a los discursos que, por supuesto, van tomando forma de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. En el caso de Auguste Comte, fue él el creador del positivismo filosófico que busca colocar a la ciencia, digamos, sobre la religión. Por supuesto, esto tenía sentido para Comte, pero para otras personas no necesariamente. Eh, Voy a continuar con el texto. Por supuesto, en el caso de los científicos que narra Álvarez, citado por el doctor Matamoros, durante el Porfiriato abrazan la concepción de Auguste Comte, diciendo la religión mejor la dejamos a un lado, buscamos apartarla del ojo público, de la, digamos, construcción del tejido social para buscar imponer la ciencia y el pensamiento científico y crítico frente al individuo humano. Por supuesto, esto en un país como México, donde el catolicismo también tiene una historia mucho, muy importante en la conformación de la identidad cultural, fue, digamos, más bien como no un paso en contra, digamos, del desarrollo social, sino más bien como el positivismo en México, un atentado en contra justamente de la identidad religiosa nacional. Búsquese, por ejemplo, qué ocurrió en las guerras cristeras. No se los voy a dejar en la descripción. Esto queda por completo a su criterio. Pero me parece que he citado al menos otro texto que les dejo en la descripción y en el comentario fijado, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, digamos, el planteamiento original del psicoanálisis, no lo que se hizo después a través, digamos, como de la psicología del yo en Estados Unidos. Pero les dejo también otra liga, la historia de la salud mental, un curso gratuito que he creado yo. Ujú, que encontrarán ya sea en la descripción de este video, comentario fijado o buscándolo directamente en el navegador. Debe ser el único curso, de hecho es el único que he visto, que quiero publicarlo como un libro. Pero bueno, dice el doctor Matamoros, los primeros trabajos acerca de la historia de la psicología mexicana aparecen en la década de 1950 y después se hicieron otros trabajos esporádicos en las décadas de 1960 y 70. Véase Robles, 1952, Ceballos, 1953, Garza, 1953, Ortega y Matías, 1953, Curiel, 1962, Díaz Guerrero, supongo que es Rogelio Díaz Guerrero, una leyenda en la Facultad de Psicología, 1966, 67, 74 y 76. Rives, 1968 y 75, Colotla y Gallegos, 1978. Pero no fue sino hasta el decenio de 1980 que ocurre el boom de trabajos acerca de la psicología en México. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido vincular el devenir de la psicología con el del derecho penal o la criminología. Entonces, énfasis, al menos en la psicología jurídica, en la psicología y el derecho, esta relación, viene el boom en 1980, una relación fuerte. Ajá.
Continúa el doctor Matamoros. Los discursos de la criminología, el derecho penal, la antropología, la psiquiatría y la psicología desarrollados en México en la época porfiriana, aunque diferentes, coinciden y parecen hablar de lo mismo: la responsabilidad legal de los alienados, digamos, para sonar de manera popular, de manera eh, no académica, los locos. Ajá. Las causas y remedios para la delincuencia y lo que algunos consideraban patologías sociales como el alcoholismo, que justamente a partir de mi curso Historia de la Salud Mental, Alcohólicos Anónimos nace en 1935, pero se populariza 1935, 45, no lo recuerdo, pero aproximadamente. No, todavía vivía Freud, debe ser 1935. Ajá. Ya Freud era bastante anciano para ese momento, pero nace Alcohólicos Anónimos 1935, por supuesto en Estados Unidos. No había esta cultura de la autoayuda, pero había, digamos, un movimiento derivado de la medicina llamado higiene mental. Ajá. No se inserta Alcohólicos Anónimos como higiene mental, sino que nace a partir justamente de determinar y apropiarse tanto de los valores médicos como religiosos, Alcohólicos Anónimos. Ajá. Eh, en cuanto a la conformación o la señalización, podemos decir también la apropiación de el alcoholismo como una enfermedad mental. Yo creo que se ha sostenido a lo largo de la historia, no del psicoanálisis, sino de la justamente psicopatología o la llamada enfermedad mental, que por qué no decirlo, es digamos como una forma académica de mencionar la locura, de señalar la locura y de proponer tratamientos. Ajá. Eh, yo pienso, esto es algo que no tengo bien definido, pero que desde el principio de la existencia de los manuales diagnósticos, el alcoholismo debió haber aparecido justamente como algo malo para la salud o un síntoma de una enfermedad mental. Ajá. A veces derivada o a partir del uso de alcohol o a veces automedicada, es decir, enfermos mentales de diversas patologías, por ponerlo de una manera, que consumen alcohol como una forma de encontrar alivio. Ajá. Dice el texto, en 1878, 800 enfatizo, 1878. Justo Sierra, también una leyenda, digamos, dentro de la conformación de la identidad mexicana, Justo Sierra invocó a la ciencia natural de Charles Darwin para explicar, entre comillas, esta enfermedad social llamada crimen, cierra comillas. Observó que los dos principales factores del crimen son, en esencia, los mismos que forman la base del darwinismo en los estudios biológicos: la herencia y la influencia de los medios. Aquí no entendamos medios como medios de información, medios de transmisión de información como televisión, radio o internet, sino medios justamente ambientales. Ajá. Véase Álvarez, Álvarez G. 2010, página 43. Pero notamos aquí justamente la influencia no solo del positivismo de Auguste Comte, sino de la ciencia biológica desarrollada por Charles Darwin en el afianzamiento, el desarrollo de la psicología en México, o del pensamiento científico en México a través de Justo Sierra. Ajá. Continúa el texto. Acorde a lo que menciona Pablo Picato en 1997, el Código Penal de 1871, regresamos a 1800, y que articulaban la acción de los abogados defensores, fiscales, jueces y jurados, que decidían sobre la suerte individual de los sospechosos. La criminología positivista, en su versión clásica, enfatizaba la importancia de generalizaciones biológicas y sociales para entender el crimen, sosteniendo la existencia de, entre comillas, criminales natos, cierra comillas, que se encontraban más allá de toda enmienda. Se entiende que no era posible, entre comillas, curar, tratar o reeducar a estos criminales. Ajá.
Continúa el texto. Un personaje pionero en la criminalística del país fue Carlos Rugg, Ruggmagnac. Ruggmagnac. Les deletreo el apellido. Roumagnac. Magnac, periodista y funcionario público que de manera autodidacta contribuyó con el estudio de la conducta antisocial en la población carcelaria. Al respecto, eh, Picato, que era Pablo Picato, nos refiere, escribió textos importantes sobre las prisiones del Porfiriato, los criminales de México y crímenes sexuales y pasionales. En los criminales debe ser el texto los criminales de México. Rowe Magnac planteó el problema del saber sobre el crimen y se acercó a las cárceles considerándolas, entre comillas, minas inagotables para este fin. Véase Picato, 1997. Esto está fascinante, ciertamente, y enfatizo cómo a veces para, digamos, concebir la relación del ser humano con el crimen, hay que tener en cuenta el desarrollo cultural en una sociedad. Ajá. Aquí puedo entrar, digamos, en controversia, no con el autor del libro, sino con muchos otros, eh, puede ser abogados, pueden ser criminólogos, al señalar cómo el crimen no es de conocimiento natural. Ajá. Ahorita justo se acaba de nombrar como, creo que fue Picato, es correcto. Picato hablaba de que se tenía en consideración la existencia de criminales natos. Ajá. Lo voy a poner así y también aproximándome un poco a la concepción freudiana del nacimiento de la moral. Habrán familias, no necesariamente individuos, familias que tengan el incesto como algo completamente normal. Ajá. Y esto, por supuesto, señalando que para el año 2026, año de grabación de este video, el incesto en México es un delito. Ajá. Una cosa es lo que diga el Código Penal, que es, digamos, la compilación de leyes o la compilación de artículos que señala lo que en México se considera un delito. Esto así lo dice literalmente, lo podemos buscar en internet. El incesto es un delito. Ajá. Relaciones sexuales entre miembros de una misma familia. Eso lo dicen las leyes, pero otra cosa son justamente familias que pueden vivir en ciudades o pueden vivir en el campo, en lugares muy, muy apartados, que tienen esa práctica, el incesto, como algo totalmente común, totalmente normalizado. Para ellos, para esas familias, no es crimen. Ajá. Aquí podemos justamente decir es que es una cuestión de difusión difusión y conocimiento de lo que constituyen los delitos, el crimen, ajá, para justamente aterrizar en la autorregulación del individuo y no solo de los pueblos que está señalado en la Constitución mexicana, sino de las familias, ajá. Una cosa es yo vengo de tal población, otra cosa es yo me apellido tal, y otra cosa es yo como individuo determino lo que para mí es natural. Ajá. Así como he mencionado el incesto como ciertamente común entre ciertas familias, que por supuesto termina muchas veces notándose. Puedo señalar que como individuos construimos una moral en la cual lo que nosotros tenemos por natural puede ser señalado dentro de las diversas leyes en todo el mundo como crímenes. Ajá. No solo pienso en la mentira, pienso en el robo, pienso en la violencia. Ajá. La forma en la cual en México la violencia tiene un papel prioritario para la conformación del lazo social. No, no estoy tratando, digamos, de atacar al pueblo mexicano, la identidad del pueblo mexicano, sino señalar cómo en ciertos casos, ciertos individuos deben, según su propia concepción del mundo y de las relaciones sociales, deben de agredir, aunque sea en palabra. Por ejemplo, no, esta palabra que voy a decir es muy común en México.
Oye, güey. Ajá. Al decir güey, estamos diciendo en México, oye, oye hermano, oye camarada, oye amigo. Aunque por supuesto, güey en determinados contextos tiene el objetivo de anular tanto las diferencias como la personalidad del otro. Ajá. Entonces, la palabra güey puede ser usada en determinados contextos o situaciones en México como una forma de violencia, pero se tiene hasta cierto punto normalizado, forma parte de la formación de lazos en México. Ajá. Y esto solo de entrada. Hay de verdad ciertos individuos que tienen que ejercer cierta violencia entre sus semejantes, no necesariamente para ejercer control y poder sobre ellos, sino simplemente para ligarse, para poder convivir. Ajá. Voy a terminar mi comentario hasta ahí sobre, digamos, parte de la identidad en México, parte de la formación del lazo social en México, para regresar al texto. Ujú. Continúa exponiendo, me parece que Pablo Picato, o tal vez citado por Álvarez G. En la primera década del siglo XX, de acuerdo con el español Constancio Bernaldo de Quirós, los mexicanos ya ofrecían, lo que sigue está entre comillas, importantes contribuciones a la disciplina. Se entiende que a la psicología penal, la psicología y el derecho. Ajá, esta relación entre psicología y derecho o psicología, y también podemos comprenderlo control social o regulación social o las excepciones de la regulación social. Ajá. Dice el texto, entre las obras publicadas por autores mexicanos destacan estudios de antropología criminal de Francisco Martínez Vaca, con B grande, B labial, no V, ajá. Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara publicado en Puebla en 1892. La identificación científica de los reos de Martínez Ortillosa, Ortigosa, perdón, del mismo año. La la criminalidad en México, conferencia de Macedo, publicada en 1897. De Julio Guerrero, el libro La génesis del crimen en México, publicado en el año 1900. Obra que, entre comillas, en Europa ha tenido buen éxito y aún ha sido traducida a otros idiomas. Citado por Pablo Picato, 1997. Página 157. Otro personaje crucial e importante en el desarrollo de la psicología en México y personaje básico en el nacimiento de la historia de la psicología mexicana, o bien como como un eje importante, es Ezequiel Adeodato Chávez Lavista, que vivió de 1868 a 1946. A decir, en palabras de la doctora en historia Ivonne Mesa Huacuja, Ezequiel Adeodato Chávez es considerado por algunos especialistas como uno de los pioneros en la introducción de la psicología experimental en México. Su libro, Ensayo de Psicología de la Adolescencia, publicado en 1928, considerado como el primer texto elaborado en México, que recopiló los estudios y preocupaciones que internacionalmente se debatían sobre esa edad, la adolescencia. La importancia de dicho documento es que, para algunos autores, además de constituir la primera obra escrita por un hispanoamericano en psicología experimental, representa un intento por construir una tipología sobre la adolescencia y los adolescentes mexicanos. Véase Mesa Huacuja, 2017, páginas 247 y 248. Continúa señalando. Afirmaba, intentando resaltar la importancia de prestar atención a las habilidades y características de cada una de las edades, que en muchos casos los redactores de ciertas legislaciones o de ciertas leyes se habían percatado empíricamente o por la experiencia de la presencia de ciertas cualidades particulares de los individuos de diferentes edades. Tal era el caso que se veía reflejado en los estatutos plasmados en el Código Penal mexicano en relación con la responsabilidad criminal hasta los 14 años.
la necesidad de tutoría de los menores de 18 años y la adquisición de la ciudadanía a los 21 años en hombres solteros y 18 en hombres casados. Asimismo, mencionaba al Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, antes se llamaba Distrito Federal, en el que se prohibía el matrimonio a los hombres menores de 14 años y a las mujeres menores de 12, y a la emancipación femenina de la casa de sus tutores hasta los 30 años de edad, a pesar de haber alcanzado ya la mayoría de edad. Y por supuesto, estamos hablando de la conformación de las leyes y la forma en la cual se conciben las relaciones entre individuos, que esto se entiende por justamente el derecho civil. Ajá. Continúa. Mesa Huacuja o Huacuja cita que en México, según José Ángel Ceniceros y Luis Garrido, el Código Penal de 1871, recuerden, Código Penal, crímenes, Código Civil, relaciones, ajá, relaciones entre individuos y bienes. Ujú. El Código Penal de 1871 había deslindado la responsabilidad delictiva a los niños menores de 9 años, figura que al día de hoy se le conoce como inimputabilidad en México. Ajá. Continúa el texto. Mientras que para la resolución de la culpabilidad o no de los jóvenes entre 9 y 14 años, se permitió un dictamen pericial para dictar sentencia y responsabilidad en el delito por el cual habían sido incriminados. Dicho código, les repito, Código Penal de 1871, fue modificado constantemente tomando en consideración las observaciones del sistema penitenciario del estado de Nueva York en los Estados Unidos con respecto al tratamiento de los adolescentes. Fue hasta 1928 cuando en México se establecieron los tribunales para menores. Véase página debe ser Mesa Huacuja, perdón, página 269. Chávez aludía tanto a los factores sociales como a los fisiológicos, que creyó influían en los adolescentes para la perpetración de actividades delictivas y la adopción de vicios. Chávez sugería que un adolescente se convertía en delincuente debido al, entre comillas, descuido social y al incorrecto establecimiento de programas educativos que ignoraban el desarrollo armónico del joven. Por su parte, la propensión a caer en el vicio guardaba correspondencia con las patologías de las glándulas suprarrenales, que a su vez eran las responsables de los cambios en el temperamento. Nótese la forma en la que conciben, digamos, la conformación de la identidad subjetiva. ¿Ah? Sobre todo en el desarrollo del instinto belicoso. Ah, miren, esto no lo había escuchado y es una idea bastante, ¿cómo decirlo? No freudiana, es como muy biológica. Instinto belicoso, al menos yo lo podría acercar un poquito al psicoanálisis con la palabra pulsión. Esta palabra del alemán lo voy a latinizar, no se dice así en alemán, Trief, ajá, Trief me parece, no estoy seguro que se pronuncie así en alemán, pero en español se leería Trief, ajá, es traducida en los textos freudianos como pulsión. Otros traductores al español del alemán lo traducen como instinto, e instinto belicoso sería algo así como la tendencia o la inclinación a la agresión, cosa de la que les vengo hablando, que por cierto les dejo pulsiones y destinos de pulsión en la descripción de este video. Ujú. Texto de Freud. Continúa el texto. Fue por tanto inconsistente para él, para Chávez, la noción de castigo para los menores, razón por la que abogó por programas de regeneración y readaptación a la sociedad. Todo esto se encuentra citado por Mesa Huacuja en el año 2017, página 270. Como se puede apreciar, este importante ícono mexicano de la psicología ya aportaba conocimientos no solo con respecto a la psicología experimental, sino en ámbitos que hoy investiga y lleva a la práctica la psicología jurídica y forense. El desarrollo de su trabajo obviamente es crucial para las bases posteriores de la psicología experimental en México. Galindo E. en el 2005 también expone acerca de la historia de la psicología en México en años más recientes.
dicta lo siguiente. En 1959 fue fundada la carrera de psicología en la UNAM. Véase Lara Tapia, 1983, aunque la psicología ya se enseñaba en México desde 1896, y aunque la Universidad Nacional Autónoma de México existía un posgrado en psicología desde 1938. En 1959, la psicología empieza a enseñar, la psicología se empieza a enseñar como disciplina autónoma en el país y con ello se da un paso más hacia su reconocimiento como una profesión. Véase del apartado Antecedentes históricos de la psicología moderna en México, que no sé, debe de ser de Galindo, del texto de Galindo del 2005. Ajá. Continúa el texto, prosigue diciendo, en el periodo que se inicia en 1959 y dura por lo menos hasta 1990, se caracteriza por un enorme auge de la psicología en muchos sentidos. Tan solo de 1960 a 1987, el número de escuelas y departamentos de psicología pasa de 4 a 66, y el de estudiantes de psicología se incrementa de 1,500 a 25,000. ¡Wow! ¿Cuántos estudian psicología en México hoy? Me surgió la duda. Por lo que, por lo que hace a los campos de investigación. Si en 1960 no había ninguno sistemático en México, en 1989 se cubre una gama muy amplia que va desde la investigación básica con animales hasta serios estudios en psicología social y de la personalidad, educativa y del desarrollo, clínica e industrial, así como interesantes disertaciones sobre los problemas teóricos y metodológicos de nuestra ciencia. En los campos de aplicación de la psicología también hay grandes cambios. Hacia 1960, los psicólogos trabajan principalmente como auxiliares psiquiátricos. Yo pienso que eso continúa, ¿eh? Pero vamos a continuar. Y como aplicadores de test, sí. A finales de la década de los 80, los psicólogos se encuentran laborando no solamente en los tradicionales campos de la clínica y la educación, sino también en la industria y el comercio. Eso del comercio no lo he escuchado yo. La salud en general, la ecología, la vivienda y la investigación en diferentes rubros. Véase Galindo 2005 del apartado Periodo de expansión de la psicología en México. El autor diserta sobre el importante avance de la psicología en los años 60 y 70. En estos años de auge, es decir, de crecimiento, numerosos psicólogos siguen estudios de posgrado en Estados Unidos y en Europa. Cientos de obras de psicología son traducidas en México al español. Notables científicos extranjeros enseñan, algunos durante varios años, en nuestro país. Se organizan regularmente congresos nacionales e internacionales. Se publican revistas y se fundan sociedades científicas. Esto sucede, por regla general, en colaboración con psicólogos, universidades y centros de investigación estadounidenses. Noto aquí, hago notar la influencia, por un lado, del desarrollo científico en Estados Unidos y segundo, el tiempo, 1960-1970. Podemos decir, no solo ya esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, que acaba, si mal no recuerdo, en 1945, pero también hay, digamos, como una relación de presión de ciertas políticas estadounidenses para evitar el desarrollo científico en América Latina. Ajá. Voy a buscar, aquí no me acuerdo las citas y por supuesto esto es, digamos, algo que haría falta investigarse. Tengo ya en algunos trabajos que he presentado para mi licenciatura en Derecho cierta investigación sobre este fenómeno político que termina influyendo en el desarrollo científico y tecnológico de México en un sentido negativo. Ajá.
Pero voy a dejar hasta ahí mi comentario para retomar. Y esto, por supuesto, no de toda la política norteamericana, sino de algunos representantes de la política en Estados Unidos. No recuerdo qué político fue quien dijo, no queremos un Japón al sur. Ajá. Es decir, bájenle a la ciencia, mexicanos. Y esto fue, repito, no de todos los políticos. Eh, Hay una separación contundente en la política norteamericana entre demócratas y republicanos. Fue un político republicano 1960, 1970, quien dijo algo así. Pero ahorita voy a continuar. Yo creo que con lo dicho podrían ustedes investigar quién lo dijo y cuándo lo dijo. Ajá. Dice el texto. Aquí está. Esto sucede por regla general en colaboración con, repito, psicólogos, universidades y centros de investigación estadounidenses. De modo que la psicología mexicana de este periodo se desarrolla bajo un influjo considerable de la estadounidense. Es decir, básicamente fuimos como sus hijos, ajá, en cuestión del desarrollo de la psicología. Y para ese periodo, queridas, queridos, 1960, 1970 era terrible ser hijo ideológico de los norteamericanos. Ajá. Voy a continuar con el texto. Los auges europeos, bueno, para aterrizar, investiguen sobre neoliberalismo. Ajá. Los autores europeos, especialmente los de Europa Oriental, representan una influencia reducida que se abre paso lentamente, sobre todo en los ochentas. Véase Galindo, 2005, del apartado Periodo de Expansión de la Psicología en México. Aquí Europa Oriental, pienso como en Hungría, no estoy seguro de incluir a Francia y justamente Jacques Lacan. Lacan empieza su periodo de enseñanza en 1953 y Lacan muere hasta 1981, pero justamente podría yo ubicar un desarrollo antagónico o muy en contra de, muy opuesto a la psicología norteamericana de, de manos de Jacques Lacan. Ajá. No necesariamente en Europa oriental. Yo pienso que Francia sería más bien considerada como Europa central. Puede ser que yo esté equivocado, pero más o menos es una cuestión temporal. Estoy dando un contexto, ¿vale? Dice el texto. Es necesario acotar que, aunque la psicología forense a finales de los años 90 y posteriores años incursiona de manera importante en las dictaminaciones psicológicas de las personas implicadas en los ámbitos jurídicos a nivel penal y civil, y actualmente en otras actividades que conforman la psicología jurídica en ámbitos penitenciarios, es decir, carcelarios, penitenciarios, ajá, policiales, de jurisdicción laboral o contencioso administrativo, etcétera. Ahorita hablamos de esto, ¿vale? Las principales universidades del país, por increíble que parezca, no habían incluido a esta rama psicológica en la obligatoriedad social que tienen para el desarrollo y formación de alumnos en esta materia. Y esta es una observación genial del doctor Matamoros. Eh, en resumen, estamos hablando de los distintos escenarios en los cuales tienen justamente lugar la interacción humana. Ajá. Repito, crimen que lleva justamente a la cárcel, frente a la policía, en el trabajo o, digámoslo así, frente a instituciones de gobierno. Pienso, por ejemplo, en el Instituto INE, Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el que nos brinda nuestras credenciales para votar. Pienso justamente en los periodos o en los procesos electorales en México. Todo esto abordándolo, digamos, como el ámbito administrativo, contencioso administrativo, como lo cita el doctor Matamoros. Ajá. En todos estos escenarios, diversos seres humanos pueden comportarse de manera constante, de manera que no cambia, de forma tal que no es posible introducirlos en el lazo social. Ajá. Estoy tratando de aterrizar nuevamente en esta categoría de la locura.
Ajá. En esta categoría no solo de la inimputabilidad, sino en la falta de conciencia. Ajá. En esta incapacidad que tienen ciertos individuos de relacionarse con otras personas. Ujú. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero justamente lo que leo en esta frase del doctor Matamoros, las principales universidades del país, por increíble que parezca, no habían incluido esta rama psicológica en la obligatoriedad social que tienen para el desarrollo y formación de alumnos en esta materia, psicología forense. Ajá. Es que, queridas, queridos, debemos aterrizar, que lo hemos hecho desde los primeros videos, no solo la psicología forense, sino las ciencias forenses que abarcan muchas disciplinas científicas como formas de acercarse para la reconstrucción de hechos. Ajá. Vamos a ver poco a poco cómo la entrevista, la indagatoria, y es ahí donde entra el valor del psicoanálisis para extender la lógica, digamos, en la reconstrucción de hechos, cuando nos encontramos con los vacíos en la narrativa, en la entrevista. ¿Qué soñaste anoche? No me acuerdo. Puede ser que me acuerde, pero no quiero decirlo. Ajá. O puede ser que de manera efectiva no lo recuerde. Y sin embargo, a pesar de que no lo recuerdo, el sueño fue muy bonito para mí. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí, no la lectura, vamos a avanzar al menos un par de páginas más eh, para finalizar este video que, como les repito, es un capítulo extenso, o esta parte del capítulo es un poco extenso. Dice el doctor Matamoros, la psicología forense representa la verdadera ejecución y aplicación como ciencia en los escenarios jurídico-legales, porque así lo exige el estrado, es decir, digamos, la impartición de justicia, las presentaciones frente a las autoridades. Ajá, lo que hace que la psicología en general trascienda y se vuelva importante. Coincido con el doctor Matamoros y aquí un comentario como profesional en psicología. Yo no recuerdo, que les puedo ahorita incluso mostrar, pero me tomaría bastante tiempo, que en mi tira de materias en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, se haya incluido la materia psicología forense. Creo que ahorita ya se incluye, pero al menos en mi, ¿cómo se dice? Mm, programa de estudios, no que yo haya determinado, sino que autoridades académicas de la UNAM determinaron cuando yo estaba como estudiante. Ajá. No existía la materia de psicología forense. Continúa el texto. Es indispensable para la sociedad y las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades que imparten la carrera de psicología, integrar a sus planes o programas de estudio la inclusión de materias de psicología forense. Coincido totalmente. Está por demás decir que, si aún no se encuentran materias, menos los grados académicos de maestrías o especialidades en psicología forense, siendo las escuelas o universidades particulares quienes imparten las maestrías o diplomados en esta materia. En la UNAM, véase Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se tiene una materia como optativa y se abarca la psicología forense con diplomados extras que los alumnos tienen que pagar y con ello tienen acceso a poder titularse. Esto fuera, es decir, no se incluye en una formación o área que deberían incluirse en los programas de estudio. Coincido totalmente. Al respecto, retomo el párrafo de Millán que explican mucho de lo que menciono. Aquí viene el párrafo. La estructura tan caprichosa, por no decir anárquica, de los planes y programas de estudio que se han sujetado a los intereses y preferencias de grupos de poder de las escuelas de psicología, juegan un papel decisivo en el desfasamiento entre la profesión del psicólogo y las necesidades sociales, en las que puede ser potencialmente útil la participación de aquel, del psicólogo. La desvinculación de la profesión de psicólogo respecto de las necesidades sociales ejerce sus efectos en otro elemento fundamental. Esto es, el campo o mercado de trabajo que se encuentra deformado y desfasado en relación a la formación que proporcionan las escuelas
y facultades de psicología. Aquí les muestro mi texto. Este comentario lo escribí yo de puño y letra. ¡Bravo! Y esto fue algo que les comento. Le hablé al doctor Francisco Matamoros, establecí contacto con él para pedirle permiso y compartir su libro. No todo, sino leído y comentado, como acostumbro. Y le dije, yo considero que su libro es fundamental para devolverle a la psicología su carácter de ciencia y separarlo poco a poco de la política que nos ha sometido como profesionales de psicología la salud mental. Una política que no viene de la psicología, viene de la medicina, específicamente de la psiquiatría. Ajá. No es un concepto científico la salud mental, es una política de salud. Ajá. Esto se los digo con conocimiento de causa, no que me lo hayan transmitido en la Facultad de Psicología, que eso es algo que al menos yo hubiera querido. He compartido testimonio personal de que cuando fui estudiante en la Facultad de Psicología yo me angustiaba mucho. ¿Por qué? Yo no sabía si podía decir que era sano mentalmente o que si estaba enfermo, porque muchas de las patologías, particularmente cuadros de ansiedad, angustia o cosas así que se ven en la Facultad de Psicología, yo decía, ah, caray, como que ahí estoy yo. Pero y entonces, si yo no soy sano mentalmente, ¿por qué voy a dar terapia? Si eso, si estoy yo ofreciendo algo que yo no tengo. Ajá. Por supuesto, esto fue antes de que estudiara psicoanálisis y fue cuando, no en el Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, donde yo estudié psicoanálisis, sino a partir de lo que, la libertad que me dieron en el centro de investigación, investiga, busca, cuestiona, fórmate a ti mismo, fue cuando yo descubro, salud mental es política, no es una cuestión real, no es una cuestión que yo incluso pueda prometerle a alguien o que yo tenga, que yo vaya a tener. Nadie, y esto es parte de la crítica que nace no solo del curso de historia de la salud mental, sino de mi apropiación del psicoanálisis, mi reconstrucción del psicoanálisis y por supuesto mi replanteamiento de la psicología. Pedir salud mental quita la salud mental. Y no solo eso, no hay un solo caso documentado en toda la historia de la humanidad de salud mental. Ni Jesucristo, ni Buda, ni Mahoma, ni Freud, ni Lacan, ni Pavlov, ni Skinner fueron sanos mentalmente. Entonces, ¿por qué se lo pedimos a la población? Pero, regresando al texto, para finalizar, eh, aquí otra observación que hice aquí arriba en mi propio texto. La psicología se pierde por el empeño de sostener dogmas científicos. Importa más acusar al psicoanálisis de pseudociencia que desarrollar la disciplina psicológica. Al menos esa es mi experiencia en México, en la psicología. Ajá. Y psicología académica, ya en la práctica profesional, hay más respeto por el psicoanálisis de lo que uno esperaría, ¿eh? Dice el texto. Se esperaría que, con la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México, la psicología jurídica y forense obtenga el valor que realmente merece y se le incursione en los planes y programas de estudio de esa máxima casa de estudios. Eh, Aquí una observación, no me acuerdo cuándo la hice. Entré a su portal y no tienen oferta educativa. Es decir, Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y eso me gustaría buscarlo ahorita, porque les recuerdo, este texto del doctor Matamoros se terminó de imprimir el 8 de febrero del 2024, es decir, es un texto muy reciente, pero es fundamental, pienso yo, para el desarrollo histórico, científico y cultural de la psicología en México que nosotros como profesionales de la psicología dispongamos de diversas alternativas para la práctica. Ajá. Ahorita quiero buscar, mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Aquí está. Miren, efectivamente, UNAM.
Universidad Nacional Autónoma de México. Aspirantes y estudiantes. Proceso de ingreso. Ujú. Esto está muy, muy interesante, queridas, queridos. Si ustedes son estudiantes o profesionales de la psicología en México, les recomiendo busquen, investiguen, ajá. No se conformen ustedes, digamos, con esta práctica que yo, como profesional en la psicología en México, considero peligrosa, la relación entre psicología y psicoterapia. Ajá. Yo no pienso anular el criterio y la voluntad de otra persona diciéndole lo que tiene que hacer, decir y pensar. Ajá. Eso es como yo concibo, digámoslo así, el empeño de terapia, la salud mental, independientemente de la doctrina, la teoría que sustente la práctica terapéutica. Les menciono, dentro de mi experiencia, el psicoanálisis no es psicoterapia psicoanalítica. Cuando hablamos de psicoterapia, independientemente de la rama, digamos, que puede ser desde psicoanálisis, teoría cognitivo-conductual, teoría sistémica, etcétera, 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 siempre es encaminado a la salud mental, entre comillas. Pero históricamente, ¿qué es eso? Subjetivamente, ¿qué es eso? Ujú. Puede ser una forma en la cual el sujeto manifiesta su culpa, manifiesta de su propio deseo de no ser él o ella, su propio miedo a tomar decisiones. Pero si nosotros nos apartamos de desde la psicología, lejos de la terapia, ¿qué hay? Aquí hay una opción. Ajá. Aquí podemos nosotros ubicar no necesariamente una manifestación del deber ser, de la moralidad del sujeto o del profesional, del psicólogo, ajá, o la psicóloga, sino otra rama, ujú, otra actividad y una, por supuesto, mucho más científica que la psicoterapia, que incluso he visto o he llegado a ver profesionales de la psicología en México, no les miento, que desarrollan terapia cristiana, terapia feminista, terapia comunista, terapia X, Y o Z. Es decir, psicoterapia, no psicoanálisis, psicoterapia, buscando la salud mental, se llenan de todo, de todo. Psicoterapia esotérica, psicoterapia de ángeles, psicoterapia de lo que ustedes gusten y manden. Debe de haber también psicoterapia católica, aunque de esos no conozco tanto. Cuando hablo de psicoterapia cristiana, entre comillas, son principalmente psicólogos cristianos, psicólogos evangélicos, ajá, que buscan justamente llenar el vacío de la salud mental con dogma, dogma protestante. Ujú. Regresando ahorita les invito mucho, búsquenlo, Escuela Nacional de Ciencias Forenses, busquen su oferta educativa, que ahorita sí me gustaría saber. Ah, sí, ya pasó, Congreso de Ciencias Forenses 2025. Ah, bueno, ya mejor, ahorita regreso al texto, queridas, queridos, pero tenemos alternativas para darle otra cara a la psicología. Muy necesaria a mi criterio. A ver, a ver, a ver. Continuando con el desarrollo de la psicología. Se tienen sucesos precipitantes que en la psicología del país se han venido dando en materia jurídica y de acontecimientos o delitos relevantes a nivel nacional, que evidentemente han tenido que ver con el desarrollo de la psicología forense en México. No voy a hacer referencia a todos porque sería hablar de un promedio de más de 70 homicidas seriales de las distintas regiones del país y de los que se tienen datos y registro de sus crímenes. Se mencionan solo algunos por su trascendencia e investigación, y de los más recientes que se citan, ya con una participación fundamental de expertos en psicología forense para efectuar la perfilación psicológica de estos homicidas seriales y también una vez capturados, la evaluación psicológica forense. Asimismo, en otros casos, los expertos en psicología forense de igual forma tienen actividad preponderante en estos y otros delitos. Por ejemplo, en el análisis de recados, repito, en el análisis de recados,
mensajes o escritos de amenazas, notas póstumas, narcomantas, análisis de videos, imágenes de contenido sexual, así como de otras actividades específicas del ámbito forense ligadas a la psicología criminológica y victimológica. Mm. Históricamente, la influencia de acontecimientos que se dieron durante el devenir de los años, por ejemplo, entre 1880 y 1908, periodo de homicidios del asesino serial Francisco Guerrero Pérez, conocido como el chalequero, o el destripador mexicano, o el degollador, o el estrangulador de Río Consulado, y Barba Azul mexicano. Véase Ham, 2007. Ajá. Describe acerca de este homicida serial. Durante los años 1880, Francisco Guerrero, otras versiones lo llaman Antonio Prida, debido a su peculiar vestimenta de pantalones estrechos, fajas multicolores y chalecos con agujetas y sus chaquetas charras, cometió más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. El modus operandi de Guerrero era sencillo. Abordaba a las mujeres, les proponía sin más rodeos un encuentro sexual. Posteriormente, dependiendo de la disposición de cada víctima para satisfacer los deseos del homicida, Guerrero las violaba, apuñalaba y degollaba, tirando sus restos en los alrededores de Río Consulado. Véase página 20 del texto de Ham R. Ajá. Otro evento histórico de desaciertos, pero también de aprendizaje que dejó huella en el desarrollo de la psicología forense y, por supuesto, de la psiquiatría, fue el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, en aquel entonces etiquetado como manicomio. Su historial sin duda acumuló abusos en los tratamientos de la población y maltrato en las personas con discapacidad intelectual. El 1 de septiembre de 1910, más de 2.000 personas conmemoraron el centenario de la proclamación de la independencia de México, con la inauguración de un manicomio. Según la opinión del cronista oficial de los festejos, los 25 edificios que mandó a construir el presidente Porfirio Díaz en la antigua hacienda de la Castañeda pondría a México a la altura de los países más avanzados en el tratamiento de las enfermedades mentales. Puntos suspensivos. Se cerró el 29 de junio de 1968, es decir, 58 años de tratamiento de la enfermedad mental en la Ciudad de México. Ajá. Véase Sacristán, 2010, página 274. Dice, la Castañeda fue un espacio central para la formación de psiquiatras, neurólogos, enfermeras, psicólogos, psicómetras, es decir, psicólogos encargados de la aplicación de pruebas para la medición de aspectos psicológicos. Ajá. Y trabajadoras sociales. Véase Vivencio, 2014, citado en Ríos Molina, 2016, página 2. En 1904, Carlos Rougemagnac, perdón, inspirado en los aportes internacionales, comenzó a escribir sobre fundamentos de antropología criminal con base a estudios que realizó en la cárcel de Belém, México, Distrito Federal. Con ello, a principios del siglo XX, los doctores Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara publicaban sus trabajos en libros de estudios de antropometría criminal. Además, el doctor Francisco Martínez, aludía a la referencia de identificación sobre los tatuajes y su importancia para el reconocimiento. Asimismo, el licenciado Julio Guerrero elaboraba una obra llamada La génesis del crimen en México, que en opinión de Carlos Rougemagnac tuvo mucho éxito y se tradujo en varios idiomas. Véase Peñasosa y Abreu Zapara. Yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Estamos ahorita en la página 35. Si mal no recuerdo, esto acaba en la página 46. Es correcto. Nos faltan 11 páginas. Hoy leímos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 páginas. Mm, está bien, está bien. Vamos a dejar hasta aquí.
Tal vez un poquito más. No, es que tampoco quiero hacer muy extenso el video, queridas, queridos. Dejemos hasta aquí. Comenzamos de la página 35 en el video que viene, esperando hacer menos comentario el próximo video y dedicarnos a la lectura de las últimas 11 páginas. Ajá. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos estamos viendo. Bye.